Agradezco la invitación que me hizo el doctor Sergio para la presentación de esta plática en el segundo Congreso Virtual Internacional Abanico Veterinario, Agroforestal, Pesquero y Acuícola. Con esta plática titulada Estrés por calor y su influencia sobre el comportamiento reproductivo de la cerda. Vamos a iniciar. Vamos a dar un breve recordatorio sobre lo que es el estrés. Este se define como una respuesta biológica a un evento que el individuo puede percibir como una amenaza para mantener su equilibrio interno o su homeostasis, y está comúnmente relacionado con una mayor actividad del eje hipotálamo pituitario adrenal, además de la activación del sistema simpático adrenal medular. Todo esto está orientado a elevar los niveles de energía circulante, niveles de glucosa para hacer frente a un estado de tensión. Lo primero que se estimula en una respuesta a un estado de extensión, pues es el sistema simpático adreno medular, que inicia los procesos de glucogenólisis y gluconeogénesis si es necesario, y se mantiene este aporte energético por la acción ya de los glucocorticoides. Y como les decía, pues la activación del eje hipotálamo hipófisis adrenal da como resultado la liberación de una gran variedad de péptidos, pero dentro de estos la principal hormona que se libera pues es la hormona liberadora de corticotropina y vasopresina desde el hipotálamo. La secreción de esta hormona liberadora da como resultado el estímulo y liberación de la hormona adrenocorticotrópica y también de beta endorfinas. A su vez, la ACTH induce la secreción de corticosteroides de la corteza suprarrenal. Además, esto también provoca la liberación de progesterona, posiblemente de prostaglandina F2 alfa e incluso inhibina alfa. Esto hay que considerarlo porque en el tema que estamos tratando, esto es de gran importancia. Por su parte, la activación del sistema nervioso simpático y de la médula suprarrenal pues provoca la liberación de catecolaminas, como son la adrenalina y noradrenalina. Esto, les decía, tiene como resultado final aumentar el suministro de glucosa, pues al acelerar la degradación del glucógeno hepático. Y como lo mencionaba anteriormente, el objetivo final, podríamos decir, de los corticoides, pues es aumentar la disponibilidad de energía, y cuando el estrés se prolonga, incluso estimula también la utilización de las reservas de grasa del organismo animal, pero fundamentalmente, si esto no es así, vamos a tener etapas previas que son los procesos de gluconeogénesis. Y pues esto conduce a un aumento del metabolismo que promueve la capacidad pues de afrontar los estados de tensión. ¿De qué va a depender
el efecto del estrés sobre la reproducción, pues va a depender fundamentalmente si es un estrés agudo o es un estrés crónico, ¿sí? O sea, dependerá de la duración del evento estresante. En el caso del tema que estamos abordando, el estrés por calor en la industria porcina prácticamente se vuelve un estrés crónico. Los meses de verano y parte de los meses de otoño, si no es que todos, en las regiones tropicales, pues prácticamente la temperatura ambiental y la humedad relativa están por encima del nivel de confort de la cerda, ¿sí? El otro aspecto es la predisposición genética y lógicamente de manera general, pues también el tipo de estrés, ¿sí? Recordemos que pues, hay una respuesta general a los estados de tensión, pero va a haber también respuestas específicas en términos de los cambios biológicos que se puedan dar en un animal dependiendo del tipo de estrés. El estrés prolongado o crónico suele dar lugar a la inhibición de la reproducción fundamentalmente, mientras que los efectos del estrés transitorio agudo en ciertos casos son estimulantes, incluso se utilizan como parte del manejo para estimular la presentación de estros en las marranas al destete o en las marranas que van a ingresar ya al pie de cría como hembras de reemplazo. Es un estrés transitorio, pero cuando este se prolonga, pues puede tener efectos detrimentales sobre la reproducción. Ya entrando prácticamente al tema del estrés por calor, este es uno de los grandes problemas que actualmente enfrenta no solo la porcicultura como actividad agropecuaria, sino todo el sector agropecuario, podría decir, o todo el sector pecuario o el área de la producción animal, ya que todos aquellos indicadores fenotípicos de importancia económica pues son afectados por el calentamiento global actualmente o por un incremento de la temperatura ambiental. Y así, pues el estrés por calor se ha convertido en uno de los mayores impedimentos para una producción animal eficiente. Y hay información en algunos países como Estados Unidos donde se estima que las pérdidas económicas anuales asociadas al estrés por calor se acercan a los 1.500 millones de dólares para los productos lácteos y en el caso particular de la industria porcina, pues ronda alrededor de los 1.000 millones de dólares. Entonces es una pérdida bastante importante ocasionada por el estrés por calor en la industria animal. Y el futuro pues no es muy promisorio si seguimos bajo las condiciones actuales de incremento calórico, porque este se convertirá, si no se detiene la acumulación de gases de efecto invernadero o si no se revierte esto, en una complicación cada vez mayor para la producción animal, ya que pues la mayoría de los modelos predicen que va a incrementarse en este siglo incluso entre 1.5 y 2 grados centígrados más el promedio de la temperatura ambiental en el planeta, algo así como 0.2 grados centígrados por década, ¿sí? Y si nosotros revisamos la información, pues cada año eh, que pasa es el año más caliente respecto de los anteriores.
Por otro lado, tenemos que aquellos rasgos económicamente importantes, como son la acumulación de tejido magro y la fertilidad o fecundidad en los cerdos, pues también están asociados a una intensa selección genética que van acompañados de una mayor producción de calor basal. Imagínense ustedes forzar a un organismo a una mayor actividad metabólica que tiene como consecuencia un mayor incremento de la temperatura, una mayor producción de calor, podríamos decir, bajo condiciones ambientales que no les son favorables o que están por encima de su temperatura termoneutral, podríamos decirlo, pues el animal se somete a un estado de tensión bastante fuerte. Y hablando de esto, pues la zona termoneutral de la cerda está alrededor de los 22 grados centígrados, pero en la medida que la humedad relativa del ambiente se incrementa por arriba del 60-70% a esta temperatura, la cerda también puede llegar a estar en condiciones de alerta fisiológica. Si la temperatura se eleva arriba de los 22 grados centígrados, pues el animal estará sometido, dependiendo del incremento o de la temperatura ambiente y de la humedad relativa, a condiciones de estrés en diferentes niveles, ya sea en alerta, en peligro o en emergencia, de acuerdo a lo que nos muestra la figura que está en la diapositiva. ¿Cuál es la respuesta de los animales al estrés por calor? Pues típicamente los animales reducen la ingesta de alimentos, y esto como una estrategia para reducir la producción de calor metabólico. Pero sin embargo, se ha observado que los animales pues alteran también su metabolismo independientemente de la ingesta de nutrientes o el balance energético, lo que provoca pues cambios en las variables de comportamiento productivo de los animales. Así, los cerdos criados en condiciones de estrés por calor se ha observado que tienen menos masa muscular y pues depositan mayor cantidad de tejido adiposo, esto por la activación de algunas enzimas que tienen que ver con la mayor síntesis de tejido adiposo en el organismo. Y además es una forma en depositar energía en la que el animal pues tiene menor también incremento calórico para realizar esta cosa de deposición de tejido adiposo. Por otro lado, además de reducir la ingesta, hay algo bastante importante que en los últimos estudios que se han realizado, pues tiene gran importancia, sobre todo en la actividad reproductiva. Y esto es que el estrés por calor altera la integridad intestinal. Cuando el estrés es prolongado, el animal es sometido a una alta carga calórica, pues el animal tiene que eh, desencadenar mecanismos que le permitan disipar eh, el incremento calórico para mantener su temperatura corporal. Y en estos mecanismos biológicos, pues se da una desviación del flujo sanguíneo desde el lecho espláncnico hacia la periferia, ¿sí? Pues para termorregularse o aumentar la pérdida de calor radiante. Esto provoca una reducción del flujo sanguíneo y también la llegada de nutrientes al tracto gastrointestinal.
lo que puede provocar una hipoxia local, a falta de oxígeno en el epitelio intestinal, también la producción de radicales libres o producción sí, de radicales libres de oxígeno y provocando una alteración de la arquitectura intestinal eh, que tiene que ver básicamente con la estabilidad estructural de ¿cómo se llama? De la membrana, de la membrana de las células de la mucosa y también de las uniones estrechas, de las proteínas de las uniones estrechas en el epitelio, y esto pues puede causar una hiperpermeabilidad del intestinal en los cerdos, lo que puede provocar el ingreso de antígenos al sistema o a nivel sistémico, mejor dicho. Y aquí está, como les mencionaba, pues la barrera intestinal disfuncional permite la translocación tanto de antígenos dietéticos y microbianos, provocando una respuesta inflamatoria que puede ser local o puede ser sistémica. ¿Sí? Esto ocasiona, mejor dicho, un aumento de las citocinas proinflamatorias, y esto se ha relacionado con un aumento del lipopolisacárido circulante, lo que de alguna forma va a estimular el sistema inmunológico del animal, y ya un sistema inmunológico activado requiere de una cantidad sustancial de energía, y por lo tanto los nutrientes eh, se desvían para apoyar la respuesta inmunitaria, en igual de utilizarse en los procesos biosintéticos con aquellos características productivas. ¿Y cuáles son estas fuentes de energía que son utilizadas por un sistema inmunológico activado? Pues básicamente glucosa y aminoácidos, ¿sí? Uno para la glucogenólisis y la otra producto de la glucogenólisis, y lo otro prácticamente utilizado en los procesos de gluconeogénesis para hacerle frente a los estados de tensión. Por otro lado, pues tenemos respuestas endócrinas y metabólicas al estrés por calor. Y en el caso específico del estrés por calor, como les decía al principio, hay respuestas que dependen del tipo de estresor. En el caso de un animal, un cerdo sometido a alta carga calórica, pues se ha observado que aumentan los niveles de insulina. Eh, Les mencionaba, aumenta la producción de glucógeno, de glucosa hepática, perdón, eh, a través de los procesos que les mencionaba anteriormente. Aumenta la deposición de lípidos, ¿sí? Y se reduce la deposición, perdón, de proteína, eh, de tal manera que el LPS o el lipopolisacárido está relacionado con una reducción de la síntesis proteica en el animal, y por lo tanto estimula el catabolismo del músculo esquelético eh, durante los desafíos inmunitarios, y esto es importante en el proceso reproductivo de la cerda. Y ya directamente si nos vamos a los efectos que tiene sobre la reproducción en aquellos indicadores reproductivos, tanto en las cerdas adultas como en las primerizas, pues hay un retraso del inicio en la pubertad en el caso de las cerdas jóvenes, ¿sí? En el caso de las cerdas adultas y primerizas, se alarga o se extiende el intervalo entre el destete y el estro,
y pues, se ve disminuido también las tasas de preñez y partos, fundamentalmente por el daño que se ocasiona en los procesos de eh, relacionados con la ovulación, con la implantación del embrión o con la muerte del embrión en las etapas tempranas de gestación, como lo vamos a ver más adelante. Un posible mecanismo por el cual el estrés por calor interrumpe el desempeño reproductivo es alterando, perdón, la producción de gametos y alterando también lo que es el desarrollo embrionario. Se ha observado que la exposición de las primerizas a estrés por calor durante la gestación temprana, entre las 8 y 16 días, resulta o provoca una reducción de las tasas de concepción y una menor viabilidad del embrión. Esto comparado con primerizas mantenidas en condiciones termoneutrales. Además, también estos efectos se pueden dar en la última etapa de gestación o ya al final de la gestación, entre los 102 y los 110 días de gestación, pues va a haber posiblemente o abortos espontáneos o la cerda va a tener un menor número de lechones nacidos o una reducción en el peso de la camada. Entonces, se desvía, ¿cómo se llama? Metabolismo en los animales y esto afecta también ¿cómo se llama? La síntesis proteica, la síntesis o los procesos anabólicos a nivel fetal. Y aquí viene la parte importante ¿cómo se llama? En los efectos que tiene el estrés por calor sobre el aspecto reproductivo, ya que altera las respuestas ováricas. Por un lado tenemos que hay una hiperinsulinemia que se induce, como lo miramos anteriormente, al estrés por calor, y esto de alguna forma altera la biología ovárica. La insulina afecta el desarrollo de los ovocitos mediante la activación de la vía de la fosfatidilinositol 3 quinasa, que es una enzima importante en el proceso de desarrollo de los ovocitos. Esta enzima, te decía, juega un papel clave en diferentes procesos celulares ováricos, incluidos el reclutamiento de ovocitos, la supervivencia del cuerpo lúteo y la maduración de los ovocitos. Por lo tanto, si hay una desregulación en esta vía enzimática, esto influye o puede influir directamente en la función ovárica y contribuir a la infertilidad. Pero el estrés por calor no solo aumenta la insulina circulante, también mejora la capacidad del ovario para responder a la insulina, ya que aumenta los receptores de insulina y las vías de señalización posteriores. Y esto tiene que ver con la regulación de la calidad de los gametos y la esteroidogénesis. Y pues si esto es tal como se ha indicado por distintos estudios, pues es un escenario que contribuye a la disfunción reproductiva. Por otro lado, y que está relacionado con la arquitectura o el estado que guarda el epitelio intestinal cuando el animal consume poco alimento,
pues puede aumentar la cantidad de endotoxinas a nivel sistémico. Y esto, el lipopolisacárido, pues altera el eje hipotálamo hipófisis ovárico, reduciendo la secreción de hormona liberadora de gonadotropina. Y como consecuencia, esto reduce también la secreción de 17 beta estradiol durante la fase folicular del ciclo estral, y esto tiene sus efectos en una disminución en la liberación de LH, hormona luteinizante, y hormona folículo estimulante, que posteriormente puede provocar un retraso en la ovulación. Y durante la fase lútea, el lipopolisacárido altera la producción de progesterona, comprometiendo así la formación del cuerpo lúteo y causando luteólisis temprana por inducción de producción de prostaglandina F2 alfa como parte de la respuesta del animal a los estados de tensión prolongada, en este caso, en el estrés por calor. El LPS además altera la expresión uterina de los receptores de progesterona y estradiol, una respuesta probablemente mediada por niveles reducidos de progesterona y estradiol circulante, y es la respuesta que vamos a tener una ¿cómo se llama? Pues alteración ¿cómo se llama? En la expresión de receptores a estas hormonas a nivel uterino. Y cualquier desregulación en la expresión de estos receptores debido al lipopolisacárido puede influir negativamente en la supervivencia del embrión y provocar un aborto espontáneo o un parto prematuro, dependiendo todo esto ¿cómo se llama? Del grado de estrés o del tiempo en que el animal esté sometido, ya sea a una alta carga calórica y por un tiempo determinado. Lo que sucede en climas tropicales, pues prácticamente durante todo el verano, les decía, y también parte de los meses de otoño en el hemisferio norte, ¿verdad? Consecuencias del estrés por calor en el desarrollo posterior de las crías pues de las hembras que fueron sometidos a una alta carga calórica, ¿sí? Pues de entrada se ha reportado que esto tiene consecuencias negativas en el desempeño posterior de los cerdos, ¿sí? Al inicio, podríamos decir, durante el proceso de gestación, los fetos porcinos expuestos a estrés por calor durante la primera mitad de la gestación aumentan la grasa dorsal, ¿sí? Y la insulina circulante. Cuando estos están en la fase de finalización, o sea, el que el feto haya estado expuesto a un a un estrés por calor durante la etapa de gestación, tiene sus consecuencias también sobre indicadores productivos en la etapa de engorda. También la exposición materna a estrés por calor parece tener pues consecuencias duraderas en el desempeño futuro de la descendencia, lo que puede influir negativamente en la productividad y rentabilidad de los animales. O sea, además de los efectos directos que puede tener sobre el consumo de alimentos, sobre el incremento de la temperatura corporal en la hembra, y los efectos indirectos sobre el consumo de alimento o el daño que puede ocasionarse al epitelio intestinal, el ingreso del lipopolisacárido o otros antígenos a nivel sistémico, y las consecuencias en todo
la fisiología neuroendocrina, sobre todo a nivel ovárico, pues también tiene sus efectos sobre el comportamiento productivo posterior de las crías de esas cerdas que fueron sometidas a condiciones de estrés por calor. Hay algunas estrategias que se han utilizado para mitigar el estrés por calor. Una de las más utilizadas y posiblemente la que se puede implementar con mayor facilidad, pues es lo relacionado a utilizar, ¿cómo se llama? Adecuadamente el diseño de las instalaciones o diseñar de manera adecuada las instalaciones, dependiendo de la zona climática, en especial en este caso en zonas donde hay una alta temperatura ambiental, zonas tropicales, ¿sí? Pues es importante la forma y orientación de las instalaciones, las características termofísicas de los materiales de construcción y los sistemas de ventilación que se utilicen para refrescar el ambiente o para eliminar calor de los edificios donde están alojados los animales. Sin embargo, hay otras estrategias también que se han utilizado para esto, como es aumentar la densidad de nutrientes en la dieta, tanto de, de aminoácidos o de grasa, ¿sí? Reduciendo, en el caso de balancear aminoácidos y energía, eh, pues también reducir la fibra cruda en un afán de reducir, ¿cómo se llama? Pues el incremento calórico por los procesos de digestión y metabolismo ¿cómo se llama? De estos nutrientes. Por otro lado, pues también se tiene la adición de vitaminas y minerales que tienen un efecto antioxidante, como son el zinc, como son también de alguna forma la glutamina, betaína, más bien esto por sus efectos nutrimentales, y pues también el selenio, la vitamina E, la vitamina C, que pueden de alguna forma mejorar, en este caso, la integridad de la barrera intestinal y reducir el estrés oxidativo, ya que, como les mencionaba, una de las partes, podríamos decir, importantes que son dañadas en el organismo del cerdo, pues es el epitelio intestinal. Y lo otro, pues es el uso de inmunomoduladores para mejorar las respuestas inmunológicas en los cerdos, como es la adición de cromo en la dieta, ¿sí? Que son de lo que se ha trabajado prácticamente en los cerdos a fin de reducir el estrés por calor. Pues después de esta breve exposición en este poco tiempo de exposición de esta charla, pues tenemos las siguientes conclusiones. El estrés por calor compromete una variedad importante de parámetros reproductivos y de crecimiento. El estrés por calor tiene efectos directos sobre el animal, prácticamente aumento de la temperatura central, y efectos indirectos, que es la inducción de prácticamente o la reducción de la ingesta de nutrientes, daño a la integridad intestinal, que en última instancia pues comprometen la salud y la productividad de los animales. Y muchas de las consecuencias negativas del estrés
calórico parecen estar mediadas por la hiperpermeabilidad de la barrera intestinal, que luego da como resultado una cascada de cambios fisiológicos, como es el reparto de nutrientes hacia un sistema inmunológico activado y los efectos adversos en los ovarios a través de la señalización elevada tanto de las cetotoxinas como de la insulina. Estos cambios neuroendocrinos ocasionados por la señalización elevada de insulina o del LPS, pues va a tener sus repercusiones, ¿verdad? En la fertilidad de la cerda. Incluso estamos hablando que en las regiones tropicales durante la temporada de verano y otoño, en las regiones del mundo, ¿sí? Pues se va a observar una infertilidad estacional en la cerda que se refleja fundamentalmente en intervalos prolongados entre el destete y el servicio, muerte y reabsorción embrionaria, sobre todo en el primer tercio de gestación, ya lo miramos, incluso estamos hablando en los primeros 16 días de gestación, ¿sí? Un mayor número de retornos regulares e irregulares al estro va a depender de la respuesta misma del animal al estado de tensión, pero se incrementa el retorno a celo, ya sea de manera regular o irregular en las cerdas. Los abortos espontáneos, en el último tercio de gestación o en los últimos días de gestación. Consecuentemente, pues esto va a traer como resultado pues una reducción en la tasa de gestación y partos, una disminución en el tamaño y el peso de la camada y también relacionado con la ingesta de alimentos, la reducción en la ingesta de alimentos, pues hay una consecuencia en la producción de leche y sobre todo en el estado físico de la marrana al momento en que se destete y las repercusiones que además de los cambios fisiológicos o neuroendocrinos que pueden estar inducidos, también la falta de un adecuado consumo de nutrientes pues, va a tener sus efectos en el estado físico de la marrana. Normalmente las cerdas altamente productoras de leche pues van a estar en un estado metabólico negativo, ¿sí? Energéticamente negativo, y esto pues tiene sus influencias o sus impactos en el comportamiento reproductivo posterior. Prácticamente esto es todo lo que en este breve tiempo pues, les puedo ofrecer y me dio mucho gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias, que la pasen bien.